Bienvenidos a esta emisión especial de A Fondo con María Emma. Hoy cumplimos un año y queremos celebrar este primer aniversario con un recorrido por las historias, por los personajes que hicieron parte del legado de este proyecto periodístico que busca llegar no solo al fondo de los hechos, también como al alma de aquellos protagonistas de nuestra realidad cotidiana. Han sido 52 emisiones en las que esas personas, con sus historias, con sus reflexiones y relatos de vida, nos han llevado por diferentes recorridos a través de nuestra región y, por supuesto, del mundo. Este programa surgió en noviembre del año pasado, en medio de esa enorme incertidumbre que generó el hemisferio producto de las elecciones en Estados Unidos, el mundo también, por supuesto, entre republicanos y demócratas, triunfando estos últimos, los demócratas, el presidente Biden y Kamala Harris, en un momento en el que también América Latina se enfrentaba a desafíos económicos, sociales y políticos, producto particularmente de la pandemia. Pero nos fuimos a un pequeño municipio, aquí cerquita nomás, en Chipaque, Cundinamarca, a visitar a una familia campesina que nos abrió sus puertas, nos dio esperanzas en medio de la incertidumbre por la que atravesábamos, en un momento de la historia que nos obligó a todos a repensarnos. Pero también los artistas nos dieron una lucecita para llegar hasta donde estamos hoy, y por eso estuvimos... ¿Quién sino Carlos Vives, Juanes, Cepeda, Fonseca, Yuri Buenaventura y tantos otros? Como lo hicimos con escritores y con políticos del continente y de todos los rincones. Los invito a continuar sintonizando A Fondo con María Emma y a que me acompañen a hacer un recorrido por este año de vivencias. Comenzamos con Luis Alberto Moreno, quien apenas dejaba la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo, del famosísimo y poderosísimo BID, el más importante cargo en política exterior para un colombiano, que lo logró él, Moreno, con lujo de competencias. Logramos repasar lo que podría ser nuestra relación con Estados Unidos, una mirada que permanece hoy vigente. Los países, como usted muy bien sabe, en su política exterior, responden a intereses domésticos de los países. En su momento, independientemente de que cuando empieza el Plan Colombia era un mundo muy diferente, era el segundo gobierno del presidente Clinton, Estados Unidos tenía cero déficit fiscal, la gente se le olvida eso, cero déficit fiscal, tenía una amplitud para hacer cosas importantes. Pero también el tema de la droga le importaba y le sigue importando, digamos, al votante americano, razón por la cual y siempre se dijo aquí había un tema de corresponsabilidad. Estados Unidos, finalmente, este es un problema que lo alimenta la demanda, no la oferta. Y visto dentro de todo esto, para mí el tema fundamental hacia el futuro es que en la coyuntura actual en que están los Estados Unidos, en esta polarización tan profunda, digamos que va a necesitarse un esfuerzo interno muy, muy importante de construcción de consensos, que no va a ser fácil. Y lamentablemente la política en el mundo se volvió esta llamada política de identidad, en que lo que importa es lo que a uno lo divide y no lo que lo une. Y de Washington, D.C., la capital de Estados Unidos, viajamos a Chipaque, a este pequeño municipio en Cundinamarca, donde Nubia Gaona y sus dos hijos, una familia típicamente campesina que se hizo muy famosa por sus videos en YouTube y por una enorme cantidad de seguidores, no solo en Colombia, en el mundo, nos enseñaron la manera de cultivar nuestros propios alimentos y la manera como transcurre esa preciosa cotidianidad de la ruralidad colombiana, entre animalitos, su propio perrito, su vaquita, paisajes y cultivos de esa preciosa Cundinamarca. Sus dos hijos, ¿qué le cambió en estos 7 meses desde que usted entró a ser una de las grandes youtubers? Ustedes entraron a ser uno de los grandes youtubers de América Latina. Tenemos una lavadora, un televisor. No, pues, buenas, hola, no, pues emocionada. Son 7 meses que hemos vivido en este canal hermoso, me ha traído muchas bendiciones a mí y a mis hijos.
Em, y me han llegado cosas a mi casa, como lo dijo Alejandro, ya tenemos la lavadora, el televisor y muchas cosas más que nos han llegado y, y no, pues feliz. Y la acción del candado, la idea fue de David y la opción, o como en todos los videos lo hemos dicho, es alguien no, o sea, cultivar tu propio alimento para que no te tengas que acostar sin comer, que es duro, y uno como madre y niños pequeños es duro aguantar. Pero la vida ha cambiado para todos, no solo para Colombia, también para América Latina, la campesina y la rural. Y con el deseo de conocernos más a fondo, hablamos también con varios artistas comprometidos con nuestro país. Lo estuvieron a lo largo de toda la pandemia. Y empezamos con el más de más, Carlos Vives. Nos desnudó su corazón, nos habló y nos contó cómo su gran amor, Claudia Elena, le afianzó aún más su convencimiento por la filantropía y nos llevó por ese Caribe nuestro, mostrándonos lo que había sido sus proyectos de vida, de la mano de su amor del alma. Me acuerdo esas imágenes de los viejos, Luis Aurelio entre ellos, sentados en las mecedoras jugando dominó en blanco y negro, una imagen que yo no olvidaré nunca, y no sé si el médico lo hizo usted, ese humanista, filántropo dedicado a los demás, todo lo que han sido estos años y todo lo que usted ha hecho por los demás fuera de la música, de encima, ¿no? Pues yo no sé cómo un tipo de 1,85 de estatura le puede dar a uno tantas cosas. Mari, porque la música me puso a eso. Fíjate que yo te digo que cuando hablo del afecto y coger el camino de hacer música colombiana, este camino de cantar los vallenatos, luego de inventarnos nuestros sonidos nuevos con ellos, con las cumbias, con toda esa genética nuestra musical, me llegó como a ser muy consciente también de nuestra gente. Y en medio de ese grupo de artistas y de cantautores que estuvieron con nosotros y que no han bajado la guardia en este par de años tan difíciles, hay un rockero, hay un activista a través de su fundación Mi Sangre, un paisa empoderado de su acento, no lo ha perdido nunca. Él nos dio y nos llevó como a los orígenes, su último proyecto, y nos permitió descubrir los personajes y las canciones que lo inspiraron a ser una de las figuras latinas más importantes en el arte de la música a nivel mundial. Nos llevó a reproducir a Bob Marley y todo su reggae, nos llevó a Bruce Springsteen, a Fito Páez, a Juan Luis Guerra, en fin, nos enseñó esa riqueza que él tiene con su arte. Mira, María, bueno, primero que todo las canciones que son como la base, digamos, de partida, el punto de partida. Yo trabajé en la producción con un gran amigo que se llama Sebastián Cris, que es argentino, es productor y es ingeniero, y juntos coprodujimos el álbum. Y a pesar de que toda la música era tan distante en épocas y en estilos, pues encontramos una manera de alinear todo como en el, digamos, sonido mío, un poquito, ¿no? Y cuando pensamos en el documental, estábamos pensando como en momentos icónicos de la música en la televisión. Entonces pensamos, bueno, los Beatles, la primera vez que los Beatles tocaron en Estados Unidos fue en el show de Sullivan, listo, vamos a buscar el show de Sullivan. Cuando los Rolling Stones tocaron en Top of the Pops, entonces vamos a buscar el show de Top of the Pops, y así sucesivamente fuimos buscando como momentos icónicos y nos dimos cuenta que estaban todos en 60, 70, 80 y tratamos cuando les hablábamos de esto y lo escribíamos sobre el papel, eso parecía una locura. Dices, no, pues espérate un momentico, ¿cómo que vamos a vestir como los Beatles y vamos a cantar Bolero, Julio Jaramillo? No, espérate, eso está, o sea, es muy arriesgado. Pero contamos muy arriesgado, pero contamos con un gran amigo nuestro que es puertorriqueño, Cacho López, director, con el que ya también habíamos hecho anteriormente una película, Mis planes son a Marte. Y nos metimos todos ahí, José Tillán, también otro amigo nuestro acá en Miami, nos metimos a trabajar y a conceptualizarlo y nos fuimos en serio. O sea, Irma Martínez se encargó de toda la vestimenta, y había un equipo pues muy serio, digamos, detrás de todo esto para que quedara todo impecable. Bueno, y cómo no invitar a los compadres que justo ahora están en esta gira por Colombia. Andrés Cepeda y Fonseca nos regalaron un pedacito de una canción
y un momento íntimo con Agustín, su pequeño hijo, dos exponentes que han, yo diría que conquistado a varias generaciones de todo el mundo y que nos acercaron a la música latina y romántica con sus sonidos más contemporáneos que le llegaron directo a los jóvenes. Cuando hablar era un peligro, allá en el 73. Y aunque pase mucho tiempo, juraremos no estar viejos para amarnos otra vez. ¡Ay, ahí precisamente los vemos! ¡Qué bien, bienvenido! Agustín. ¿Manolo? Agustín. Este es Agustín. Ven. Perdón que nos interrumpió ahí. Ven, te conocemos. Ven, te presento Soy una amiga. Del papá. Llegó en el momento preciso. Hola. Este es Agustín. Hola, Agustín. Claro, irles enseñando a ellos también, a Agustín, a Manolo, a Paz. Exacto. Irles enseñando eso ha sido muy importante. Dios. Ya. Irles enseñando eso ha sido muy importante y irselos explicando. Y para mí eso ha sido... No, espera, dame un segundo y yo saco este enano porque si no puedo seguir. Y este año, que ya cumplimos esas 52 emisiones en A Fondo con María Emma, también ha tenido como protagonista a muchas y muy importantes mujeres, no podía ser de otra forma. Desde Berlín a casi 10.000 kilómetros de distancia, aterrizamos en Bojayá, esa tierra que ha sufrido tanto con el conflicto armado, y Nechí, esa zona minera de Antioquia, y que han sido algunos de los lugares donde hemos escuchado sus historias de mujeres, escritoras, líderes valientes en zonas conflictivas, artistas y empresarias de la talla ni más ni menos que de Amparo Grisales o de Silvia Cherasi, así como ex cancilleres y analistas que nos han ayudado un poquito más a entender y a profundizar en la realidad que vivimos. Cristina Mendoza, que es coautora junto con Patricia Salazar de la primera biografía de Angela Merkel en español, esa líder importantísima del mundo, de Occidente, de Alemania, que ya concluye precisamente este mes que viene en diciembre sus 16 años de mandato. Cristina nos muestra la radiografía de la Merkel, una de ellas. El liderazgo que tiene Angela Merkel se basa también en esa cualidad que ella ha definido o definió desde 2005 cuando asumió el cargo de canciller, y es que gobernar para ella significa servirle al pueblo alemán. Y lo hizo desde el comienzo, cuando significó, por ejemplo, su oficina. Ella nunca se ha sentado en este mamotreto gigantesco que dejó Gerhard Schröder, que pesa 1 tonelada, es grandísimo, 4 metros este escritorio. Ella decidió sentarse en una mesa aledaña de juntas, mirando por la ventana hacia el Parlamento alemán. Ella realmente considera que servirle al pueblo alemán es gobernar para ella y sobre todo acatar siempre las leyes y la Constitución. Es una mujer que indudablemente, como ya ha dicho Juan Esteban, nos va a hacer mucha falta. Y claro, después de la Merkel, A Fondo con María Emma nos permitió abrir un diálogo más riguroso, más constante sobre esa enorme crisis que atraviesa América Latina, tal vez una de las más profundas, otra década perdida, dicen algunos analistas. Para llegar a fondo de esta coyuntura, estuvimos reunidos con una de las grandes invitadas a nuestro programa, la ex canciller argentina Susana Malcorra. Ella es cofundadora del prestigioso Instituto Global Women Leaders y estas fueron sus reflexiones sobre esta profunda crisis. La realidad es que la región está totalmente fracturada. Y una región fracturada, alrededor de líneas ideológicas que presentan abismos de división que pueden cambiar en la medida que los resultados de estas elecciones vayan pasando de un lado al otro del espectro, que puede ocurrir, ¿no es cierto? Entonces, el que la región esté fracturada nos impide, primero, definir posiciones en común en momentos que son absolutamente necesarios, como el caso de la pandemia, que no haya habido una vinculación estrecha en la cuestión de la pandemia en nuestra región, es absurdo, pero así es. También nos impide plantearnos posiciones en común
frente a las múltiples decisiones que se deben tomar en el multilateralismo, en Naciones Unidas, en Nueva York. El grupo famoso de GRULAC, el grupo que representa a la región, a Latinoamérica y al Caribe, esencialmente está ausente, porque es imposible que se sienten a la mesa representantes de los distintos países. Eso muestra el nivel profundo de quiebre político, de quiebre por la ideologización de los temas, que debilita la región y que hace que la región, que una vez más que nunca tendría que presentarse, por ejemplo, ante los organismos financieros con una posición común respecto de las necesidades de financiamiento, es incapaz de hacerlo, aun cuando es un tema de absoluta prioridad, ¿no es cierto? A pesar de la tensión política electoral, Estados Unidos no perdió su protagonismo en el juego geopolítico global. En este caso, la directora para América Latina del famoso instituto también Woodrow Wilson Center en Washington, Cynthia Aronson, dio su veredicto. Estamos en una situación todavía muy precaria frente a la recuperación económica del país, frente al control del variante Delta de COVID. El Congreso totalmente dividido, el Partido Demócrata también muy dividido para poder avanzar en la agenda de Biden en términos de infraestructura y política social. Así que, pero dicho esto, es muy común que durante el primer año de una presidencia, los presidentes miren hacia adentro, tienen que responder al electorado y mostrar cuáles son las prioridades de su administración. Pero claro, nuestras historias también se alimentan no solo de ese contexto mundial, sino de nuestras realidades internas, a veces muy duras, conflictivas, esos momentos en los cuales Colombia vive ciertas tensiones, y por eso buscamos llegar a fondo de lo que vivimos en Chocó, ya lo decíamos, en Bojayá o en Nechí, Antioquia, en la zona minera, con dos líderes que han sido protagonistas también de nuestras historias. Aquí están. Mis vacaciones eran en las minas con mi papá era mi maestro. Mi papá me enseñó no solamente temas relacionados con la actividad y temas técnicos, pese a que mi papá es un minero empírico, un minero tradicional, me enseñaba muchos aspectos técnicos, pero me enseñaba más desde la parte humana, la forma de tratar las personas, de tratar su entorno, su comunidad, su gente. Los trabajadores eran su familia, y así lo incorporé yo a mi ADN, trabajar por la comunidad, y tuve la oportunidad también en Puerto Nare de compartir con líderes, mujeres, líderes comunitarias. Bueno, yo creo que la situación sigue siendo muy difícil porque en nuestro territorio además se suman otros elementos que tienen que ver con las mismas condiciones de infraestructura de nuestros territorios. Yo creo que lo que ha cambiado un poquito es que hoy podemos hablar con mucha tranquilidad de derechos de las mujeres. Y podemos llegar pisando duro a cualquier institución y decir, es que nosotros tenemos derecho, o por favor necesitamos que trabajen en dirección A. Yo empecé en un proceso organizativo de mujeres, específicamente hace 28 años, pero hace 30 años atrás, hablar de derechos de las mujeres en nuestros territorios era una utopía, y me acuerdo mucho que cuando nosotros empezamos a tocar el tema, a ir a las comunidades, muchos se burlaban de nosotras, nos veían como desocupadas, ¿cierto? Pero hoy yo creo que lo bueno de eso es que el tema se ha logrado posicionar en la sociedad. Las mismas mujeres, la mayoría, entienden que tienen derecho. La institucionalidad también hoy entiende que debe de trabajar en pro de los derechos de las mujeres.
Bueno, y de ese territorio nos vamos a hablar con una de las grandes protagonistas que también estuvo en nuestro programa. La llaman la diva de divas, una de las artistas más versátiles e icónicas con quien hemos compartido, yo diría que desde hace décadas, amistad y cariño y una relación muy fuerte. Y en cada temporada esta protagonista nos eriza en Yo Me Llamo. Aquí está. Y gracias, Amparo, porque sé que Zoom no es como mucho lo que a usted le gusta, pero nos tocó. ¿Qué hacemos? Bienvenida. Hola, María Emma, hermosa. No sabes cuánto te quiero. No sabes cuánto te quiero y el gusto que me da verte, aunque sea por Zoom, que como te decía, no me gusta para nada el Zoom, pero es lo que tenemos. Y bueno, ya pronto espero que nos podamos abrazar, como solíamos hacerlo. Bueno, y el recorrido siguió y hablamos con artistas por un lado, pero también con analistas políticos. Y por supuesto no podíamos dejar a las mujeres empresarias que han abierto camino y que han de alguna forma trascendido fronteras. ¿Y quién mejor, qué mejor ejemplo que la diseñadora Silvia Cherasi? En nuestra conversación, Silvia nos contó y nos abrió un poquitico lo que era el secreto de ese arte tan difícil como es el diseño y ganar un espacio en el mundo. Pues si yo les mostrara mi closet, usted se daría cuenta que no pasaron a mi hijo, pero que ahí las tengo, que son esas piezas de verdad que siempre que yo me pongo, sobre todo las blusas, que me encantan, sus blusas, siempre tengo como esa historia, ¿no? Yo no me había dado cuenta, como que siempre tiene una historia, me acuerdo de cada detallito, así tenga 20 años, 15 años, esa pieza. O te recuerdan algo en algún momento, yo no sé, uno tiene, exacto, y cuando tenía esa blusa conocí a Alberto, cuando tenía esa blusa, ¿sabes? Siempre hay algo como que decir acerca de eso, como las canciones o tal vez los sabores. Para mí la música, los sabores y todo tienen mucho que ver todo entre sí. Han sido 52 semanas en un recorrido por nuestra geografía, por nuestra historia, conociendo a fondo nuestros personajes y analizando también a fondo nuestras verdades en tiempos presentes. Y hoy que estamos precisamente en elecciones en Chile y en Venezuela, presidenciales hoy en Chile y en Venezuela, locales y regionales, dos analistas nos ayudan a contextualizar, a proyectar lo que nos espera en el sur del continente, en Chile, y en nuestro país vecino, que tanto queremos y que tan golpeado está, el más cercano a nosotros históricamente, Venezuela. Muy probable que este 21 triunfen, porque tenemos el sistema del balotaje, segunda vuelta el 19 de diciembre, un candidato de derecha y un candidato de centro-izquierda. Las encuestas, yo le pudiera decir, mi querida María Emma, son poco creíbles. Más bien la gente le tiene poca confianza porque en los últimos años no le han apuntado a una. No le han apuntado a una y han habido errores muy graves. Entonces, la sensación de manipulación es muy grande. Es muy importante los escenarios que se están dando después del 21 de noviembre, es decir, qué discurso se tiene el 22 de noviembre. Y esto nos va a llevar definitivamente al análisis de la actuación de las oposiciones frente a gobiernos autocráticos. Es decir, el gobierno de Nicolás Maduro es un gobierno, evidentemente, que ha limitado libertades y que tiende pues, a la autocracia, es un gobierno autocrático. Ahora, lo que pasa acá es que la reflexión de estas elecciones, repito, domésticas, pero con un impacto fuera de la frontera, es que siempre en estos casos la oposición tiene que comportarse de manera democrática. Entonces, ¿por qué las autocracias siguen ganando elecciones? Bueno, porque de pronto las estrategias que se traza precisamente esos factores opositores, no solamente que no sean exitosas, sino que son poco democráticas. Y aquí es una reflexión propia, es decir, y además, ojo, que no se tome mi comentario como antipolítica, todo lo contrario.
para que la antipolítica no capitalice el descontento frente a que no hay cambios inmediatos y el voto no es una esperanza de cambio y no es una herramienta para la defensa de la democracia, no puede capitalizarlo esa antipolítica que te lleva a una parálisis. Hay que capitalizarlo desde los factores democráticos y exigir una renovación, un refrescamiento, una democracia dentro de los partidos. Y bueno, esas expectativas electorales también llegaron a mirar lo que le espera a Colombia en sus propias elecciones, a menos de 200 días, para ser exactos, hoy, 196 días de la elección presidencial, de la primera vuelta presidencial. Procesos en la región donde nos estamos jugando todo por nuestras democracias. El futuro que nos depara no puede desconocerse, no podríamos ignorarlo. La frase de la académica María Teresa Aya, yo creo que lo resume a la perfección. Aquí está María Teresa. Esto es un reflejo de la falta de confianza en los gobiernos y hay que retomar y reganar esa confianza. Entonces yo terminaría concluyendo con que metámosle inteligencia emocional a la política en la región. Un nuevo año nos espera a fondo con María Emma para compartir con ustedes la voz, el alma y ese análisis de todos los hechos que afectan nuestra vida. Los invito para que nos acompañe a recorrer el mundo y el país con historias que reflejan la agenda internacional y, por supuesto, la agenda nacional, con sus altos y bajos. Desde el cambio climático, acabamos de salir de Glasgow, hasta el arte y la cultura, próximamente reinaugurando el Museo de Antioquia, atravesando lo que esperamos sea una etapa más constructiva después de esta pandemia que construiremos juntos. Acompáñenos a seguir yendo a fondo cada domingo, 8:30 p.m. por Noticias Caracol Ahora.